hoy vamos a hablar de estas 4 cosas. En primer lugar, vamos a revisar parcialmente la tarea 1. Vamos a conversar sobre algo de lo que dejamos la clase anterior como tarea 1. No es que les vaya a pedir que me entreguen algo ni nada, ya verán cómo, es más una autoevaluación de esa tarea. Y vamos a trabajar como sobre 3 ideas principales. La primera es acerca del concepto de continuo, o sea, ¿qué es un continuo? Cuando decimos mecánica del continuo o del medio continuo, ¿a qué materiales nos referimos? Luego vamos a estudiar como el objeto de estudio de la mecánica del continuo. Vamos a precisar mejor qué es lo que estudiamos en esta materia. Haciendo eso nos vamos a referir a 2 tipos de ecuaciones que revisamos en esta materia, unas que se llaman principios generales y otras que se llaman ecuaciones constitutivas. Más adelante les diré qué es eso. Y por el camino yo quiero que vayamos poniendo esto en el contexto de los problemas de ingeniería que vamos a resolver en el futuro, para que veamos en dónde tiene aplicabilidad lo que estudiamos en esta materia. Entonces, comencemos. De la tarea 1 había quedado habían quedado para pensar estas 2 preguntas. Una, ¿de qué tamaño es un punto? Les había preguntado. Y 2, ¿qué significa cuando decimos que, por ejemplo, la temperatura en un punto es igual a cualquier valor? Piensen en lo siguiente. Ustedes, por ejemplo, si consideran ese vaso de agua que ven en la imagen, pueden hablar de diferentes puntos dentro del vaso de agua. Claro que sí. Pueden, digamos, asignar un sistema de referencia para ubicarse en todos los puntos dentro de ese vaso de agua. Claro que sí. Podríamos pensar, por ejemplo, en definir un sistema de referencia cartesiano, poner unos ejes X, Y y Z, y de esa manera podríamos ubicarnos en todos los puntos dentro de ese vaso de agua con unas coordenadas X, Y y Z. Ahora, cuando decimos, por ejemplo, que en un punto, digamos en un punto X, Y, Z, una propiedad cualquiera, por ejemplo la temperatura, tiene un valor, o cuando decimos que la temperatura entre 2 puntos diferentes es también diferente, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué pensaron? ¿Alguien quiere compartirnos lo que pensó acerca de qué significa medir la temperatura en un punto? Cuando ustedes ponen un termómetro, por ejemplo, en ese vaso de agua, y el termómetro reporta un valor, digamos 25 grados centígrados, ¿en dónde midió la temperatura ese termómetro? Ustedes podrían decir, bueno, en el punto en el que lo puse, sí, pero ese punto tiene algún tamaño. ¿Quién conoce una definición de punto? Por ejemplo, en geometría. En geometría, ¿cuándo aparece un punto? Cuando se intersectan un par de rectas, por ejemplo, en la intersección entre un par de rectas, ahí hay un punto, o sea, las rectas se intersectan en un punto, por ejemplo. ¿De qué tamaño es ese punto? Uno podría pensar que es infinitamente pequeño, ¿cierto? Si pensamos, por ejemplo, que un punto es infinitamente pequeño, en este contexto, ¿cómo hacemos para medir la temperatura en un punto infinitamente pequeño? O sea, ¿cuánta agua, que es el continuo que vemos en ese vaso, cuánta agua cabe en un espacio infinitamente pequeño? No cabe nada de agua, ¿cierto? Y si no cabe nada, si en un punto infinitamente pequeño yo no tengo agua, entonces ¿cómo hago para medir ahí cualquier propiedad? ¿Cómo hago para medir la temperatura en un punto
dentro de ese continuo si en ese punto no cabe ninguna cantidad de materia, si en ese punto no tengo ninguna cantidad de agua. Entonces, lo que quiero que pensemos es que para nosotros poder medir cantidades físicas en los continuos, por ejemplo, para nosotros poder medir la temperatura en el agua, yo tengo que hacerlo en una región del espacio que contenga agua. O sea, yo no lo puedo hacer en un punto de tamaño infinitamente pequeño. Yo puedo medir la temperatura en una porción de ese volumen, ¿cierto? De todas maneras hay que tener en cuenta que es importante distinguir diferentes puntos, por ejemplo los dos puntos que ustedes ven ahí, porque en muchas aplicaciones de ingeniería no basta con tener valores promedios. O sea, yo podría medir un valor de temperatura en ese vaso de agua y suponer que ese valor de temperatura es representativo de todo ese volumen, es decir, que toda el agua que está contenida ahí tiene aproximadamente la misma temperatura. Entonces yo mido un único valor y puede que eso sea suficiente en algunos casos, pero en muchos casos, en muchas aplicaciones de ingeniería, eso no es suficiente. En muchas aplicaciones de ingeniería yo necesito caracterizar cómo cambia el valor de una propiedad cualquiera, por ejemplo la temperatura, entre diferentes puntos de un mismo volumen. Si yo quiero hacer eso, entonces necesito pensar en la pregunta que quedó como tarea, o sea, necesito pensar en de qué tamaño es un punto. Entonces, el primer mensaje, digamos, que quiero que quede de esta discusión es que para yo medir cantidades físicas en un punto cualquiera de un continuo, yo no puedo asumir que ese punto tiene un tamaño infinitamente pequeño, que es indefinidamente pequeño. Yo necesito, para poder medir una cantidad física, que en un punto determinado o en lo que yo llame un punto haya una cantidad de materia, en este caso una cantidad de agua en la que yo pueda poner, digamos, un termómetro y medir un valor de temperatura. Entonces, los puntos en mecánica del continuo no son infinitamente pequeños, lo que llamamos punto. Y esto tiene que ver con el concepto de continuo. Esto está en la base de lo que llamamos teoría del continuo. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Ustedes qué me dirían si yo les pregunto si en ese volumen, en ese cubo que he indicado ahí, hay una cantidad de agua que llena todo ese volumen? Es decir, ese espacio está completamente lleno de agua. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Ven ese espacio completamente lleno de agua o no? ¿Qué dirían ustedes? No está lleno de agua, ¿por qué no? Porque la materia no es continua, hacia allá vamos, pero digamos que estamos acostumbrados, tenemos como una visión macroscópica del mundo, según la cual decimos que un volumen como ese está lleno de agua. Yo no les pregunté si el vaso estaba lleno de agua porque a lo mejor me decían que no, que falta una parte de agua allá arriba. Pero si les pregunto por ese volumen de abajo, digamos que desde nuestra intuición, desde nuestra visión macroscópica del mundo, lo que diríamos es sí, ese volumen está completamente lleno de agua. Eso significaría que en todas las partes de ese volumen, en cada porción de ese volumen, lo que hay es agua y que el agua llena completamente todo ese espacio. Pero como dijo, ¿cuál es tu nombre? Como dijo Alexander, sabemos que la materia está formada por partículas, por ejemplo, por
átomos y moléculas, y que entre átomos y moléculas hay espacios vacíos. Entonces, yo quiero, en unas diapositivas que vienen a continuación, que leamos juntos un párrafo básicamente del libro de Lai y otros del 2010. La referencia completa la tienen ustedes de la clase anterior. Ese es uno de los libros que pueden consultar en la biblioteca. Entonces vamos a leer una parte de este libro haciendo comentarios. Lo primero que dice ahí es que la materia está formada de moléculas, las cuales a su vez consisten de átomos y partículas subatómicas. Eso lo sabemos por física, o sea, esa es nuestra idea de cómo está constituida la materia. Entonces, si pensamos en ese vaso de agua, pues vemos que, y lo vemos en escala microscópica, si lo vemos con un zoom suficientemente generoso, lo que veríamos sería una colección de moléculas y de átomos entre las cuales hay espacios vacíos. Y es más, digamos que una sola molécula de esas es H2O, entonces una molécula de esas es agua. Pero si ustedes se van todavía más adentro y consideran, por ejemplo, solo un átomo de hidrógeno, por ejemplo, eso ya no sería agua. O sea, el hidrógeno solo ya incluso deja de ser agua. Entonces empezamos a decir que lo que hay en ese espacio ya no es agua, si empezamos a pensar solamente en el hidrógeno o solamente en el oxígeno. Eso empieza a ser agua cuando empezamos a pensar en moléculas de H2O y cuando empezamos a pensar en un conjunto grande de esas moléculas. Cuando lo vemos así, entonces lo que vemos es agua. Pero si lo viéramos a escala de moléculas o a escala de átomos, ya lo que veríamos ni siquiera sería agua. O sea, ahí ni siquiera estaríamos hablando del continuo agua. Entonces, eso sabemos sobre la constitución de la materia. Por consiguiente, dice ahí, o sea, por lo tanto, la materia no es continua. No es continua porque hay espacios vacíos. En la materia, al interior de la materia, hay discontinuidades. La materia no llena completamente todo el espacio. Entonces, ese volumen que les preguntaba ahorita está completamente lleno de agua. Uno podría decir que desde el punto de vista macroscópico sí, o sea, desde el punto de vista macroscópico podemos considerar, y vamos a ver que de hecho eso se hace en mecánica del continuo, podemos considerar que ese volumen está completamente lleno de agua, pero sabemos que estrictamente hablando, teniendo en cuenta cómo es la constitución de la materia, en ese volumen que les indiqué hay espacios vacíos, son los espacios vacíos que hay entre moléculas o, por ejemplo, entre partículas subatómicas. Entonces la materia no es continua, pero sin embargo, continuando la lectura, hay muchos aspectos de la experiencia cotidiana concernientes al comportamiento de los materiales que pueden ser descritos y predichos con teorías que no le prestan atención a la estructura molecular de los materiales. Es decir, aunque sabemos que la materia está constituida por átomos y moléculas, y aunque sabemos que la materia estrictamente no es continua, aunque sabemos que la materia tiene espacios vacíos en su interior, hay muchos fenómenos que nos interesan en ingeniería que podemos estudiar sin tener en cuenta esos espacios vacíos. Es decir, suponiendo que la materia sí es continua. Suponiendo que la materia sí es continua. Eso es una simplificación. Hay que tener cuidado con lo que significa una simplificación. Un poco más adelante
les hablaré de eso. Pero no es que no sepamos cómo está constituida la materia, sino que sabemos que en algunos casos podemos hacer una simplificación que consiste en suponer que la materia sí es continua, es decir, que la materia sí llena completamente el espacio y que no tiene espacios vacíos en su interior. Es decir, en el caso del vaso de agua, podemos suponer que el vaso está completamente lleno de agua. Podemos suponer que en un volumen aquí al interior del agua, el agua llena completamente el espacio. Por ejemplo, ¿en qué fenómenos podemos hacer suposiciones de ese tipo? O sea, ¿en qué fenómenos podemos considerar que la materia es continua? Por ejemplo, cuando estudiamos mecánica de sólidos, es decir, mecánica de continuos sólidos. Esta foto muestra uno de los ensayos de laboratorio que se hace estudiando ingeniería estructural. La foto muestra una viga de concreto reforzado que está sometida a una fuerza que la está haciendo fallar. Es decir, nos está mostrando un fenómeno en el que sucede la deflexión de una viga, o sea, la viga esta se está deformando por efecto de una fuerza que está actuando sobre ella. Cuando los ingenieros estudian este tipo de problemas, lo hacen bajo el supuesto de que los materiales que están ahí involucrados, en este caso concreto, que es una mezcla de cosas, son continuos, y en ese sentido se apoyan en los conceptos de la mecánica de continuos. Muchos de ustedes van a estudiar en detalle problemas como este en materias como resistencia de materiales, análisis estructural y diseño de estructuras y cosas así. Otra cosa que les quiero resaltar de esta figura es que normalmente los ingenieros tenemos una visión dual de estas cosas. Estamos viendo en la realidad la foto que ustedes ven a su izquierda, es decir, estamos viendo la realidad, estamos viendo la viga, la prensa, la fuerza aplicada, etc. Y por otro lado tenemos como en nuestra mente esquemas como los que ven a su derecha. Tenemos representaciones simplificadas de lo que está pasando en la realidad, y sobre esas simplificaciones hacemos cálculos de ingeniería. Por ejemplo, miren que lo que ven a la izquierda es una prensa que está aplicando una fuerza sobre la viga, la que la está haciendo romper. Nosotros esa fuerza en un esquema mental lo convertimos en ¿qué a la derecha? ¿Qué a la derecha representa lo que le está haciendo la prensa a la viga? Una fuerza P, que es un vector, que es una representación abstracta, matemática de lo que está pasando en la realidad. Normalmente los ingenieros vemos este tipo de problemas así, vemos la realidad por un lado y vemos un modelo mental abstracto, generalmente matemático, apoyado en física, de lo que está pasando en la realidad, y sobre ese modelo matemático hacemos cálculos como los que hay que hacer para obtener esos diagramas que están ahí. Entonces, este es simplemente un ejemplo del tipo de situaciones de la vida, digamos, normal de los ingenieros, en las cuales aplicamos esa suposición que les decía del continuo, es decir, la suposición de que la materia es continua, o de que los materiales que están ahí involucrados se pueden estudiar como si fueran continuos, aun cuando sabemos que estrictamente desde su constitución la materia no es continua. Otro ejemplo tiene que ver con el movimiento de fluidos. Por ejemplo, en la imagen ustedes ven el flujo de agua a través de un canal, y no lo ven, pero se lo imaginan, pues vemos la tubería y por ahí también está fluyendo agua. Es decir, hay agua que está en movimiento, y en este tipo de problemas también se trata el agua como un continuo. Ya no en el contexto de la mecánica de sólidos, sino en el contexto de la mecánica de fluidos, es decir, mecánica de continuos
fluidos. Cuando los ingenieros están diseñando tuberías como esa, canales como ese o tanques como el que ven en la parte alta de la montaña, consideran el agua como un continuo y aplican las ecuaciones de la mecánica de fluidos y de la hidráulica para hacer sus cálculos y tomar sus decisiones. Otra vez, cuando estamos haciendo eso, tenemos dos cosas en mente. Una, la que ven a la izquierda. Ustedes ven ahí una imagen de la realidad. Y a la derecha lo que tienen es un esquema que muestra cómo es el perfil de velocidades al interior de la tubería. Es decir, cómo cambia la velocidad del agua al interior de la tubería. Hay dos posibilidades, puede ser una, puede ser otra. Lo importante aquí es que para tomar la decisión de cómo hacer la tubería, de qué material usar, de qué pendiente darle a la tubería o al canal, de qué sección transversal debería tener la tubería, etcétera, etcétera, los ingenieros necesitamos hacer cálculos y esos cálculos los hacemos sobre modelos como el que ven ustedes a su derecha y los hacemos con base en la mecánica de fluidos, que es mecánica de continuos aplicada a fluidos en particular. Todo esto tiene, digamos, una complicación adicional y es que cuando los ingenieros estamos resolviendo problemas de este tipo, lo hacemos sin tener la realidad a la vista, ¿cierto? Nosotros hacemos los cálculos de ingeniería antes de que las obras se construyan. Nosotros hacemos nuestros cálculos, trabajamos sobre nuestros modelos matemáticos antes de tomar las decisiones sobre cómo construir, por ejemplo, esa infraestructura que ustedes ven ahí. Entonces, este es otro ejemplo, digamos, que reúne varios casos en los cuales un medio continuo fluido se estudia con base en la suposición de que el agua en este caso es continua, es decir, de que el agua llena completamente el espacio. Pero no solamente son sólidos y líquidos, como lo que acabamos de ver. Estos conceptos del continuo también aplican cuando estamos estudiando flujos atmosféricos, cuando estamos estudiando, por ejemplo, el movimiento del aire, o cuando estamos estudiando el movimiento de gases en la atmósfera. En la foto ustedes ven una chimenea que está emitiendo cierto gas a la atmósfera. En muchos problemas, particularmente del área ambiental, nos interesa estudiar cómo se van a transportar esos contaminantes que están saliendo de la chimenea por la atmósfera, hacia dónde van a ir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso requiere un ejercicio de pronóstico del movimiento de un fluido, en este caso un fluido gaseoso. Entonces, para hacer eso, generalmente tratamos el aire como un continuo, tratamos el aire como un fluido que es continuo. Pero aquí quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Miren, estudiando contaminación atmosférica, en muchos casos lo que interesa es el movimiento del fluido como tal. Si eso es lo que me interesa, entonces lo normal es que uno estudie el aire como un continuo y con base en las ecuaciones de la mecánica de fluidos, pues modele el movimiento del aire. En ese caso estaríamos apoyados en mecánica de continuos, pero a veces cuando se estudian este tipo de problemas, uno está interesado en ver cómo reaccionan, por ejemplo, las sustancias que se están emitiendo desde esa chimenea, o sea, qué tipo de reacciones químicas suceden. Si yo estoy interesado en la parte química, si estoy interesado en la parte de reacciones químicas, entonces en ese caso no estoy estudiando el fluido como un continuo, simplemente estoy estudiando reacciones químicas sucediendo, por ejemplo, en la atmósfera. Entonces, si yo les preguntara en este momento, digamos que los problemas que a uno se le ocurren viendo esa chimenea se pueden estudiar desde el punto de vista de la mecánica de continuos, sí o no, ¿ustedes qué responderían?
que sí o que no, según lo que les acabo de decir. Ese es un problema, ese asunto del transporte de los contaminantes por la atmósfera se puede estudiar considerando ese humo como un continuo, sí o no, considerando el aire como un continuo, sí o no. ¿Ustedes qué dirían? La respuesta correcta a muchas preguntas en esta materia, y yo diría que en muchas otras, es depende. O sea, depende del problema. Casi siempre depende del problema. O sea, repito, si lo que yo quiero estudiar son las reacciones químicas entre las sustancias que estén ahí involucradas, entonces en ese caso yo no estoy pensando en los fluidos como continuos. Pero si lo que quiero es modelar el movimiento del fluido, como sugiere la figura que ustedes ven a la derecha, que es un esquema conceptual de cómo se va dispersando el humo que sale de una chimenea, si lo que quiero es modelar cosas de ese tipo, sin tener en cuenta las reacciones químicas que puedan suceder ahí, entonces ahí sí estoy tratando los fluidos como continuos. Entonces, la respuesta es depende, o sea, no siempre esto se puede estudiar como desde el punto de vista de la mecánica de continuos, pero en muchos casos sí. Ustedes tendrán la misión en el futuro de decidir en qué casos pueden aplicar o no lo que estudiamos acá. Entonces, volviendo a la lectura, la teoría que tiene por objeto describir las relaciones entre fenómenos brutos, sin tener en cuenta la estructura del material en una escala más pequeña, se conoce como la teoría del continuo. Esta primera unidad de esta materia se llama Introducción a la teoría del continuo, es decir, a la teoría en la cual estudiamos comportamientos que suceden en escala macroscópica, sin tener en cuenta la estructura, por ejemplo, molecular o atómica de la materia. Sin tener en cuenta esa estructura, no quiere decir, repito, que no sepamos que la materia es así, sino que sabemos que podemos hacer esa simplificación, ¿cierto? Eso lo hemos ido aprendiendo. Entonces, la teoría del continuo considera la materia como divisible indefinidamente, es decir, considera que yo puedo dividir la materia una y otra vez y otra vez y otra vez, sin que me pase que en algún momento llegue a ser discontinuo, sin que me pase que en algún momento aparezcan espacios vacíos al interior de la materia. Continúo la lectura. Por lo tanto, dentro de esta teoría, nosotros aceptamos la idea de un volumen infinitesimal de los materiales, que se denomina como partícula en el continuo, y también aceptamos la idea de que en la vecindad de cada partícula siempre hay partículas vecinas. Repito, la teoría del continuo considera la materia como divisible indefinidamente. Y en esta teoría aceptamos la idea de que existen partículas de continuo, partículas de continuos. Esos son volúmenes infinitesimales de continuo, que no son todavía moléculas, que no son todavía tan pequeños como para que se noten los espacios vacíos que hay entre moléculas o átomos, sino que están llenos del continuo que esté estudiando. O sea, una partícula del continuo agua contiene agua. Una partícula del continuo concreto, acero, etcétera, contiene concreto o acero y no tiene espacios vacíos como si tiene la materia en una escala mucho más pequeña. Entonces, a eso lo llamamos partícula. La clase entrante hablaremos de un concepto que algunos libros de mecánica del continuo tratan, que es el de volumen de sensibilidad. Volveremos a hablar de esto,
pero por ahora digamos que eso es una partícula de continuo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial de la clase, a esa pregunta de qué tamaño es un punto o qué significa que yo mida la temperatura en un punto, podemos pensar que cuando medimos la temperatura en un punto, lo que estamos haciendo es midiéndola en una partícula o una colección de partículas relativamente pequeña. Y la otra idea importante de este párrafo es que cada partícula de continuo, cada partícula, por ejemplo, de agua, está rodeada, tiene en su vecindad otras partículas que también son partículas de agua. Bueno, eso salvo el caso en el que estemos en la frontera. En el ejemplo del vaso, salvo que estemos en la frontera del agua con el vidrio, pues cada partícula estará rodeada de agua. Entonces, miren, estas son como dos formas de ver la realidad. Arriba, ustedes ven el vaso de agua y luego hacen un zoom y lo que ven es una colección de partículas, una colección de moléculas de agua, y si hacen otro zoom, lo que van a ver probablemente sea una molécula de agua, y si siguiéramos haciendo zoom, ustedes verían átomos y partículas subatómicas, y entre esas partículas lo que hay es espacios vacíos, ¿cierto? Desde el punto de vista de la mecánica de continuos, no miramos así los materiales, sino que los miramos como sugiere la parte de abajo de la diapositiva. Es decir, si hacemos zoom en el agua, lo que vamos a ver sigue siendo agua, y si seguimos haciendo zoom, entonces seguiremos viendo agua, 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 colecciones de partículas de agua. Eso implícitamente significa que en mecánica de continuo tenemos que limitar el máximo zoom que hacemos, porque si hacemos un zoom demasiado grande, pues llegaremos a la escala de moléculas, pero ese tipo de zoom no lo hacemos en mecánica de continuos. Nos quedamos en cierta escala en la cual podemos considerar que en cualquier subdivisión que hagamos del continuo vamos a encontrar el mismo continuo. En cualquier subdivisión que hagamos del agua vamos a encontrar agua también. Ahora, esas suposiciones, esas simplificaciones que les he ido mencionando, ¿tienen o no tienen sentido? ¿Son válidas o no son válidas? ¿Se justifican en un momento dado, sí o no? Continuando la lectura, dice acá que si la teoría del continuo se justifica o no, depende de la situación dada. Depende de la situación dada. Depende del problema que ustedes estén estudiando. Más de 200 años de experiencia, digamos que eso tiene muchos de los conocimientos que repasamos acá, tienen esa edad. Más de 200 años de experiencia han justificado esta teoría en una amplia variedad de situaciones, ¿cierto? Sabemos por experiencia que esa simplificación es válida en una amplia variedad de situaciones que nos interesan en ingeniería, pero es muy importante que ustedes tengan presente para el futuro que no siempre es posible suponer que los materiales son continuos, o sea, no siempre la suposición de continuidad es válida. Eso va a depender en última instancia del problema que estén estudiando, va a depender en última instancia de la situación que estén analizando. Ustedes aprenderán por el camino que hay situaciones relativamente estándar en las cuales esto se puede aplicar. O sea, ustedes aprenderán, por ejemplo, que para diseñar ciertos elementos estructurales la suposición de continuidad es válida. Ustedes aprenderán, por ejemplo, que para resolver ciertos problemas de hidráulica la suposición de continuidad es válida. Ustedes aprenderán esto sobre ciertos casos que son estándar, pero es muy importante tener sembrada como la semilla de la duda. Es decir, tener la capacidad de dudar en un momento en el cual ustedes, por el problema que estén estudiando, piensen
o se pregunten si la suposición de continuidad es válida o no. ¿Listo? Porque eso va a condicionar todo el análisis posterior que hagan. Entonces, ¿qué responderían ustedes a esta pregunta? ¿El agua se puede estudiar como un continuo? ¿Falso o verdadero? O más bien, bueno, falso o verdadero, bueno, verdadero, sí se puede en algunos casos, ¿cierto? Pero más bien la pregunta es, ¿el agua sí o no se puede estudiar como un continuo? ¿Sí o no? Y de que siempre se puede estudiar como un continuo. No. ¿De qué depende? Depende del problema que estén analizando. Eso es clave. O sea, eso es clave. Entonces, el agua es un continuo. El agua es un ejemplo de continuo dependiendo del problema que estemos estudiando. O sea, en muchos casos el agua se puede estudiar como un continuo, pero no siempre. ¿Listo? No siempre. Miren, un problema o muchos problemas relacionados con continuos provienen del ciclo hidrológico. Este es un esquema del ciclo hidrológico, o sea, del ciclo del agua. Las flechas que ustedes ven ahí representan flujos de agua, o sea, representan el movimiento del agua entre diferentes partes, digamos, de nuestro ambiente. Hay agua moviéndose por la atmósfera. El agua que se mueve por la atmósfera lo hace muchas veces en forma de vapor, o sea, en la forma de un continuo gaseoso. Y para estudiar el movimiento del agua por la atmósfera, muchas veces tratamos ese fluido gaseoso como un continuo. Pero el agua también fluye, por ejemplo, en forma de líquido por la superficie. Y no solamente fluye sobre la superficie, sino que también fluye a través del suelo, fluye a través de los poros que hay en el suelo, a través de los espacios vacíos que hay en el suelo. El agua también fluye por almacenamientos de agua subterránea que se llaman acuíferos. El agua también fluye al interior de los océanos. ¿Han visto imágenes de corrientes atmosféricas? Perdón, de corrientes oceánicas. ¿Se vieron la película de Walt Disney de Nemo, en la que Nemo se mete en la corriente australiana oriental? Bueno, eso es agua moviéndose al interior del océano. El movimiento del agua a través de todo este sistema se puede estudiar en muchos casos desde el punto de vista de la mecánica de continuos. No en todos los casos, o sea, no en todos los casos, porque puede haber fenómenos aquí en los que uno está interesado, por ejemplo, en comportamiento, en reacciones químicas y cosas así. Entonces, en esos casos no estamos pensando en el agua como continuos, pero en los flujos de agua en general los podemos cuantificar en muchas situaciones pensando en el agua como un continuo. Miren que en este esquema del ciclo hidrológico también aparecemos nosotros, o sea, aparece el hecho de que nosotros extraemos agua, por ejemplo, para abastecernos de agua potable, y también usamos el agua para generar, por ejemplo, energía, etcétera, etcétera. Y todo eso implica movimiento del agua. O sea, el énfasis que quiero hacer en esta figura es que hay un continuo, en este caso agua, moviéndose por nuestro ambiente en forma a veces de líquido, en forma a veces de vapor, es decir, en forma de medios continuos fluidos. Y en muchos problemas de ingeniería a nosotros nos interesa analizar ese movimiento. Cuando queremos analizar el movimiento de un continuo o el movimiento del agua, estamos justamente en el objeto de estudio de la mecánica de continuos. En la clase anterior habíamos dicho que en la mecánica nos interesa estudiar el movimiento y nos interesa estudiar las fuerzas involucradas en el movimiento.
Entonces, si yo les digo acá que nos interesa estudiar el movimiento del agua, pues les estoy diciendo que queremos estudiar mecánica de continuos, ¿cierto? No solamente mecánica de continuos, ustedes estudiarán hidrología y otras materias para entender el ciclo hidrológico, pero en muchos de los problemas que aparecen ahí, la mecánica de continuos está involucrada porque se trata de un fluido en movimiento. Miren, yendo digamos a un caso menos esquemático, esta es una foto del río Magdalena que conecta Antioquia de un puente sobre el río Magdalena que conecta Antioquia con Santander en Barrancabermeja. En esa foto hay una cantidad de problemas de ingeniería que se pueden estudiar desde el punto de vista de continuo. Por ejemplo, para diseñar ese puente hubo que hacer una serie de análisis estructurales en los cuales los materiales de los que está hecho ese puente, por ejemplo el concreto, fueron estudiados bajo el supuesto de que eran continuos sólidos en este caso, y son continuos que van a estar sometidos a diversas fuerzas, no solo la fuerza de los carros que están pasando por encima. Ese puente también tiene que resistir la fuerza que ejerce, por ejemplo, el fluido sobre la estructura que está sumergida en el fluido. Ahí hay un río moviéndose, hay un fluido moviéndose que empuja y tiene ciertos efectos sobre los apoyos de ese puente. Entonces también nos interesa eso. Entonces ahí hay un continuo líquido que se está moviendo. Y también, si miramos un poco más allá, también vemos un continuo gaseoso en movimiento. Ahí están los tres tipos de continuos que nos interesa estudiar en muchísimas aplicaciones de ingeniería. Esos análisis, dependiendo de nuestras especialidades, pues los haremos en materias posteriores, los análisis específicos de cada uno de esos continuos. Pero miren que los ejemplos de continuos están a nuestro alrededor. Esta es una foto muy bonita de una presa en la India. Hacer un diseño de una presa como esa que funcione bien requiere, por ejemplo, predecir acertadamente cómo se va a comportar el agua cuando fluya por ahí. O sea, si no se predice bien cómo se va a comportar el agua, entonces no se diseñaría bien la geometría de ese vertedero. Y si la geometría de ese vertedero no está bien diseñada, pues el agua lo va a acabar por destruir, ¿cierto? O va a ser peligroso. Entonces, antes de construirlo, uno necesita predecir cómo se moverá el agua por ahí. O sea, casi que uno necesita imaginarse esta foto antes de hacer la presa. Ustedes saben que evidentemente no es una solución de ingeniería decir, pues hagamos la presa y ensayamos cómo baja el agua. Si no, cambiamos la presa y volvemos a ensayar y hacemos eso durante 50 años, tumbando y construyendo presas hasta que nos dé bien. ¿Cierto que eso no se puede hacer? Entonces nos toca pronosticarlo con modelos que nos permiten, por ejemplo, casi que dibujar esta fotografía, dibujarla antes de construirla para tomar bien nuestra decisión. Ahí están los continuos sólidos y fluidos involucrados. Y en estas cosas se van a encontrar ustedes en el futuro, o sea, nos vamos a encontrar profesionales de diferentes ingenierías. Algunos de ustedes serán más expertos en sólidos en el futuro, algunos de ustedes tal vez sean ingenieros estructurales en el futuro y diseñen la presa, y algunos de ustedes serán más expertos en fluidos y a lo mejor se encuentren haciendo este diseño, uno para modelar el fluido, otro para modelar el sólido, pero para garantizar que en cualquier caso esto funcione bien. Entonces, en síntesis, hay muchos problemas de ingeniería donde intervienen los continuos. En diversos problemas de ingeniería nos hacemos preguntas como las que ustedes ven ahí. Miren, una pregunta muy general es ¿cómo diseñar una estructura
para que resista las cargas a las que estará sometida. Los ingenieros civiles, que son ingenieros estructurales, trabajan en esto todo el tiempo, o sea, están respondiendo esta pregunta todo el tiempo. ¿Cómo diseño yo la estructura para que resista una serie de cargas que yo estoy, digamos, prediciendo, que yo estoy suponiendo van a estar afectando la estructura? Eso requiere modelar la estructura antes de construirla, y esa modelación se hace con base en una serie de ecuaciones, muchas de las cuales provienen de la mecánica de sólidos, es decir, de la mecánica de continuos sólidos. En muchos otros problemas de ingeniería, nosotros nos preguntamos cómo transportar el agua de un lugar a otro. Cómo transportarla para, por ejemplo, abastecer a una comunidad de agua potable, o cómo transportarla para generar energía. Nosotros vivimos en esta ciudad enclavada en un valle, somos más de 3 millones de personas que requerimos cantidades inmensas de energía, cantidades inmensas de agua. Esa energía y esa agua vienen de lugares vecinos. Ustedes saben de dónde viene el agua con la que se bañaron esta mañana o se hicieron el desayuno. ¿De dónde viene el agua? Y no me vayan a decir que de la llave, ¿cierto? Pues uno abre la llave y de ahí sale el agua. O como decir que la leche viene de la bolsa. No. ¿De dónde viene el agua? ¿Saben? ¿Cuáles son como las principales fuentes de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Medellín? Nosotros tenemos dos grandes embalses dedicados en parte a eso. Uno es el embalse de la Fe, ¿lo conocen? Por allá seguramente habrán ido de paseo, ¿no? Ese es uno de esos paseos que muchos hacemos, al embalse de la Fe en el oriente cercano. Y otro es el embalse del Río Grande. El embalse del Río Grande. Esos son dos embalses de donde proviene la mayor parte del agua que consumimos en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Eso plantea muchos retos de ingeniería, muchos. Plantea el reto de traer el agua desde allá hasta acá. Es decir, transportar el agua, y eso significa que el agua se va a mover desde allá hasta acá, y lo hace por tuberías, canales, etcétera. Y eso requiere diseños de ingeniería en los cuales necesitamos caracterizar el movimiento del agua, y lo hacemos estudiando el agua como un continuo. Lo mismo si lo que queremos es generar energía. Por ejemplo, en el embalse de Río Grande no solo se distribuye agua para consumo humano, sino que también se genera energía hidroeléctrica en una central que se llama La Tasajera, que queda al norte del Valle de Aburrá. ¿Han ido al Parque de las Aguas? El agua del Parque de las Aguas viene de allá. El agua del Parque de las Aguas es la que sale de la central de generación de energía hidroeléctrica. O sea, esa agua generó energía y después llenó piscinas, bueno, abasteció el Parque de las Aguas. Entonces, miren que todo eso implica una infraestructura muy grande de transporte de agua, de movimiento de agua. Y si esa infraestructura no está bien diseñada, si el movimiento del agua no está bien estudiado, pues esa infraestructura no puede ser construida, ¿cierto? De una manera segura y económica. También en muchos problemas de ingeniería nos preguntamos cosas como cómo se mueve, por ejemplo, el agua y los contaminantes por la atmósfera o por el suelo o por el océano. Es decir, la polución que generamos aquí en la ciudad de Medellín, por ejemplo, por la quema de combustibles fósiles y cosas así, esa polución, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Esa polución se queda atrapada en algún lugar. Si se queda atrapada, ¿qué implicaciones tiene para la vida de la gente, ¿cierto? Y para la salud de los ecosistemas en general. Entonces,
preguntas como esa, como cómo se mueve el vapor de agua, cómo se mueven los constituyentes que hay en la atmósfera, cómo se mueven los contaminantes que hay en la atmósfera o en el suelo o en el océano, es muy importante para muchísimos estudios ambientales, quienes de ustedes en el futuro vayan a trabajar más en modelación ambiental, seguramente analizarán problemas de este tipo. Entonces miren que de estas preguntas ustedes pueden imaginarse muchos problemas que seguramente tienen que ver con el área de la ingeniería que más les gusta. Sea cual sea esa área, es muy probable que se encuentren asuntos que tienen que ver con mecánica de continuos. Entonces, nosotros podemos responder esas preguntas apoyándonos en la mecánica de continuos. O sea, modelar diferentes materiales como continuos nos permite trabajar en la respuesta de esas preguntas. Ahora, siempre y cuando sea válida la simplificación de que los materiales se pueden estudiar como continuos. Eso lo iremos discutiendo a medida que avancemos en el curso, es decir, cuándo es válida y cuándo no. Pero bajo ese supuesto podemos hacer cosas como las siguientes: podemos predecir qué respuesta van a tener los materiales estructurales ante la acción de diversas cargas. Es decir, podemos predecir antes de construir la presa, antes de construir el puente, qué le va a pasar a los materiales cuando estén sometidos a las cargas a las que estarán sometidos. Eso lo podemos predecir con base en modelos matemáticos, y con base en ese pronóstico tomamos decisiones. Casi siempre eso de diseñar cosas es un proceso de ensayo y error. Es decir, el ingeniero se imagina cómo va a ser, por ejemplo, el puente, y con eso en mente hace cálculos y chequea que todo se comporte bien. Si el puente falla en el modelo matemático, no pasa nada, ¿cierto? Si el modelo matemático arroja que el puente va a fallar, pues yo me devuelvo, corrijo y repito el proceso una y otra vez hasta que me asegure que el puente no va a fallar. Entonces, ese pronóstico del comportamiento de los materiales que van a estar sometidos a ciertas cargas lo puedo hacer con base en unos modelos matemáticos que se apoyan en la mecánica de continuos. También podemos predecir, por ejemplo, la cantidad de agua que fluirá por una tubería o por un canal, dependiendo de las características de esa tubería o de ese canal. Y también podemos predecir qué características va a tener ese flujo y qué influencia va a tener ese flujo sobre los materiales de la tubería o del canal. Por ejemplo, un canal mal diseñado puede fallar porque el flujo de agua erode las paredes y acabe por destruir el mismo canal. Eso a veces pasa en canales artificiales, pues canales construidos por los humanos, o a veces pasa en canales naturales, es decir, en ríos. A veces pasa que se alteran las condiciones de un río y el flujo va erodando las paredes naturales del canal, y llaman a los ingenieros a veces a decirles que el puente, pues personas lo pueden llamar a uno a decirle que el río se le está llevando la finca. ¿Han oído esa expresión? Que el río se está comiendo la banca, decimos coloquialmente que el río se está llevando la finca. Eso es porque cambiaron las características del flujo, porque algo anda mal en cuanto a la influencia del flujo sobre las paredes del canal, y eso se puede analizar y se puede predecir con base en ecuaciones apoyadas en la mecánica de fluidos. Entonces es muy importante, digamos, tener la capacidad de hacer esos pronósticos para tomar decisiones. Otra cosa que podemos predecir son las características. Cuando digo características me refiero, por ejemplo, a la velocidad, a la trayectoria que va a seguir una partícula, etcétera, de los flujos de agua o de aire a través de la atmósfera, el suelo o el océano. Es posible con modelos matemáticos tener predicciones aproximadas
de cómo se van a dispersar los contaminantes que emitimos, por ejemplo, desde nuestra ciudad. O sea, es posible modelar como la mancha de contaminantes que se emiten desde la ciudad y ver hacia dónde va. O es posible pronosticar o cuantificar con modelos cuánta agua vamos a recibir, por ejemplo, el día de mañana en forma de lluvia, analizando cómo se están moviendo los flujos atmosféricos de agua y de aire, etcétera, etcétera. Pero les quiero llamar aquí la atención sobre un detalle muy importante. Miren, hay una palabra ahí que es simplificación. Dice que modelar diversos materiales como continuos, siempre y cuando sea válida esta simplificación, nos permite responder esas preguntas. Los ingenieros hacemos simplificaciones todo el tiempo, pero no siempre esas simplificaciones son válidas, y hacer una simplificación equivocada puede conducir a graves errores de ingeniería. Entonces, una de las cosas que nosotros formamos como ingenieros, cuando nos formamos como ingenieros, nos estamos formando de alguna manera en el arte de hacer simplificaciones de la realidad, en el arte de tomar una realidad que es irreplicable y representarla de una manera simplificada. Eso lo hacemos los ingenieros todo el tiempo, pero lo podemos hacer bien o mal. Entonces tenemos que formar esa capacidad de manera que nos garantice éxito en la mayoría de los casos. Miren, en última instancia, un modelo no es más que una representación simplificada de la realidad. Eso es un modelo. Hay muchos tipos de modelos, ustedes estudiarán diferentes formas de hacer modelos en materias posteriores, pero sea cual sea su profesión, van a trabajar con modelos matemáticos de la realidad. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué ven en esa foto? Ahí vemos un par de personas sosteniendo algo, ¿cierto? Vemos un par de personas sosteniendo algo, pero ¿esa es una buena o una mala simplificación de la realidad? ¿Ustedes qué dirían? ¿Les parece un buen modelo o un mal modelo ese que ven ahí? Es decir, esa representación simplificada de un par de personas sosteniendo algo pesado, ¿es buena o mala? Mala. Alguien dijo mala y alguien dijo buena. ¿Por qué? ¿Por qué sería mala o por qué sería buena? ¿Cuál creen que sea la respuesta? Es parecida. ¿Qué respondíamos cuando decíamos el agua siempre se puede estudiar como un continuo? Depende, ¿cierto? Depende del problema de estudio. Bueno, entonces, ¿qué creen? Este modelo es una representación, esta simplificación es buena o mala, este modelo es útil o no. Depende. Ese depende refleja una de las dificultades que van a enfrentar ustedes como ingenieros. Si todo lo pudiéramos reducir a recetas y manuales, o sea, si todo nuestro quehacer como ingenieros se pudiera reducir a un manual que dijera: en tal caso haga paso 1, paso 2, paso 3 y tome las decisiones A, B y C, entonces no haríamos falta nosotros. ¿Para qué ingenieros? Si todo lo podemos reducir a recetas, ¿para qué ingenieros? Más bien esas recetas las ponemos en forma de un algoritmo en un computador, y el computador no cobra salario, no tiene prestaciones sociales, no forma sindicatos, nada, todo se resolvería con esas recetas en ese computador. Además, el computador puede trabajar 24 horas al día,
uno empieza a hacer operaciones matemáticas y en la primera hora de trabajo las hace muy bien, pero si lleva 8 horas trabajando ya no es ni capaz de multiplicar, ¿cierto? Eso no le pasa a un computador. Entonces, si se tratara de simplemente aplicar recetas, si la ingeniería fuera cuestión de aplique recetas y aplique o tome decisiones preconcebidas, no haríamos falta nosotros. Resulta que sí hacemos falta por las respuestas que ustedes me acaban de dar. Hacemos falta porque hay situaciones en las que hay que tomar una decisión con base en una información que no se puede reducir a una receta o a un manual. Por ejemplo, decidir si en un caso dado es aplicable o no la suposición de continuidad, o decidir si en un caso dado un modelo es adecuado o no, o por ejemplo decidir si una simplificación que hacemos en un modelo es válida o no. Eso no lo podemos reducir a simples recetas, a fórmulas exactas, no lo podemos reducir a despejar una X. Entonces hacemos falta a nosotros. Es necesario que un ingeniero con su criterio analice la situación y decida. ¿Y de qué está hecho el criterio? Está hecho esencialmente de experiencia y conocimiento, ¿cierto? Con base en el conocimiento que ustedes tienen y en la experiencia que hayan ido acumulando, pues tomarán una decisión. Entonces, ¿este modelo es útil o no? ¿Cuál creen que sea la respuesta? ¿Sí o no? Depende. ¿Depende de qué? Depende de lo que quieran estudiar. Depende del objetivo de la modelación. Depende de lo que quieran resolver. Supongan, por ejemplo, que el objetivo de este modelo es simplemente transmitir la idea de 2 personas sosteniendo algo. O sea, objetivo del modelo, transmitir la idea de 2 personas sosteniendo algo. ¿El modelo es útil o no? Sí, en ese caso sí, en ese caso el modelo transmite esa idea. Pero supongan que nosotros somos bioingenieros, como los compañeros de la facultad que estudian bioingeniería, y supongan que estamos interesados en analizar lo que le pasa a una persona en los músculos de la espalda, de los brazos, cuando levanta algo pesado. ¿Este sería el modelo para estudiar eso? No, porque aquí ni siquiera hay músculos, no hay tendones, no hay nada de lo que nos interesa estudiar, aun cuando representa a 2 personas sosteniendo algo pesado. Entonces, decidir si un modelo es útil o no, decidir si una simplificación es válida o no en un momento dado, depende de la situación, depende de la pregunta que quieran responder, depende del problema que quieran analizar, y eso lo tendrán que decidir ustedes en el futuro con base en su criterio. Entonces es muy importante avanzar en la formación de ese criterio de ingeniería. Este es otro modelo para hablar de algo ya no tan digamos alejado. Lo que les mostré era una escultura, esto ya es un modelo de la circulación atmosférica global. Lo que ven en la figura es una representación esquemática de cómo se mueve el aire en la atmósfera. Lo que están viendo ahí es una representación de las condiciones típicas en la atmósfera, las condiciones promedio en la atmósfera. Entonces, ¿qué creen ustedes que representan esa serie de flechas que ven ahí? Esas flechas representan flujos. ¿Flujos de qué? Flujos de aire. Esos flujos de aire se pueden, por ejemplo, caracterizar, se pueden cuantificar, etcétera, desde el punto de vista de la mecánica de fluidos. Se pueden estudiar con base en los principios de la mecánica de fluidos. Miren que
nuestro planeta tiene una especie de sistema circulatorio que funciona con base en el movimiento de dos fluidos principales, ¿cierto? De agua y aire. Teniendo en cuenta que con el agua viajan otras cosas y que el aire finalmente es una mezcla de cosas, pero que podemos caracterizar como un único fluido, digámosle aire. Entonces, ese sistema circulatorio del planeta condiciona muchas de las cosas que nosotros hacemos como ingenieros. Entenderlo, caracterizarlo, cuantificarlo, etcétera, etcétera, requiere, entre otras cosas, estudiar mecánica de fluidos. Lo que ustedes ven ahí se llama un modelo conceptual, es decir, una representación esquemática, una representación gráfica de algo. Ese no es el planeta Tierra, pero es un dibujo del planeta Tierra. El mismo modelo conceptual involucra unas simplificaciones. Díganme una simplificación que ustedes vean ahí. Cierto, eso es una simplificación. La Tierra no es estrictamente esférica, ¿cierto? Esa no es la forma exacta de la Tierra, pero en el modelo conceptual esa es una simplificación que se ha incluido y de todas maneras la representación nos da una idea de cómo es la circulación atmosférica global. Estas ideas que uno plasma en un modelo conceptual se pueden llevar después a modelos matemáticos y en esos modelos matemáticos podemos hacer cuentas de ingeniero para, insisto, tomar decisiones. Entonces, debemos formar nuestro criterio para hacer buenas simplificaciones de la realidad, para poder construir modelos matemáticos de la realidad que nos permitan hacer nuestras cuentas de ingeniería, pero haciendo simplificaciones que sean válidas. Cuando una simplificación no es válida, el modelo tampoco lo es. Cuando yo hago una simplificación que no es válida en un ejercicio de modelación, entonces el resultado tampoco es válido. Por ejemplo, si ustedes tratan de estudiar un material como un continuo, suponiendo que es continuo, pero dado que el problema, digamos, no permite hacer esa suposición, todos los resultados que van a obtener estarán equivocados y peor aún puede que sean engañosos, es decir, puede que nos conduzcan a tomar decisiones equivocadas. Entonces, esa simplificación es válida o no dependiendo del problema de estudio y decidir con respecto a eso requiere criterio de ingeniería. Entonces, ¿qué estudia en resumidas cuentas la mecánica de continuos? Mire, la mecánica de continuos estudia la respuesta de los materiales ante diferentes condiciones de carga. Lo que se llama ahí condiciones de carga se puede decir también como diferentes sistemas de fuerzas que se aplican a los continuos, o sea, cómo responden los continuos ante la acción de diferentes sistemas de fuerzas, conjuntos de fuerzas. A veces los continuos responden deformándose, como la viga que vimos hace rato. A veces los continuos responden fluyendo, es decir, moviéndose de un lado hacia el otro, como los flujos de agua o de aire que hemos mencionado. Y esas deformaciones o esos flujos pueden tener características diferentes que a los ingenieros también nos interesa estudiar. Ahora, el contenido de esta materia involucra o se puede dividir en dos partes principales, pero lo que quiero decirles es que nosotros estudiamos como dos tipos principales de ecuaciones en esta materia. Unas que se llaman principios generales, y se llaman principios generales porque son aplicables para todos los medios continuos en general. Y otras que se llaman ecuaciones constitutivas, y se llaman así porque
primero no son aplicables a todos los continuos en general, y segundo, implican una idealización de algún material en particular. Repito, nosotros vamos a estudiar en esta materia principios generales, es decir, principios que son aplicables para todos los continuos en general, independientemente de que sean fluidos o sólidos u otra distinción. Y también vamos a estudiar ecuaciones constitutivas. Las ecuaciones constitutivas caracterizan algún material de forma idealizada. Miremos, por ejemplo, de qué tipo son estos que están acá. O sea, estoy hablando de un principio ahí que es el principio de la conservación de la masa. Estoy hablando de la ley del gas ideal, del balance de momentum lineal, del balance de energía y de unas leyes que ustedes tal vez no conozcan todavía, pero que vamos a estudiar acá, la ley de Hooke para sólidos elásticos y la ley de Newton de la viscosidad. Esos son ejemplos del tipo de cosas que estudiaremos, del tipo de formulaciones que estudiaremos en esta materia. Algunas de esas son principios generales, otros son ecuaciones constitutivas. Por ejemplo, ¿qué es el principio de conservación de la masa? ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso se aplica solo para sólidos, solo para fluidos o se aplicará en general? Ese es un principio general y ustedes ya lo conocen por sus cursos previos de física. ¿Qué creen que sea la ley del gas ideal, que ustedes también conocen? La ley del gas ideal se aplica, como su nombre lo indica, para gases ideales. O sea, para gases que se pueden suponer como gases ideales. Y esa es una suposición que tiene ciertas implicaciones. Si yo puedo suponer que un gas es un gas ideal, entonces lo puedo modelar, o sea, puedo estudiar parte de su comportamiento con base en la ley del gas ideal, ¿cierto? La ley del gas ideal, ¿qué es? Es bueno, se puede llevar a una ecuación que relaciona diferentes variables que nos interesan para caracterizar, por ejemplo, el movimiento de gases ideales, flujos en los que lo que se está moviendo es el gas ideal. Por ejemplo, esa ley del gas ideal es una de las, digamos, leyes importantes para modelar los flujos en la atmósfera, para modelar el movimiento del aire en la atmósfera. ¿Qué creen que sea el balance de momentum lineal? ¿Qué es el balance de momentum lineal? ¿O con qué se relaciona el balance de momentum lineal? ¿Con qué ley de la física que ustedes conocen? El balance de momentum lineal tiene que ver con la segunda ley de Newton. ¿Qué creen? ¿Que es aplicable para todos los medios continuos en general o únicamente para algunos continuos en particular? ¿Qué será el balance de momentum lineal? ¿Un principio general o una ecuación constitutiva? ¿Qué intuyen? ¿Qué les dice la intuición? El balance de momentum lineal es un principio general. Es un principio general. Se aplica cuando vamos a estudiar el movimiento de cualquier continuo. De hecho, eso es algo que yo les preguntaré muchas veces a lo largo de este curso. En muchos casos vamos a hacer formulaciones, vamos a desarrollar ecuaciones que representan el movimiento de algún continuo. Cuando eso pase, vamos a acudir en general a la segunda ley de Newton y en muchos casos lo que vamos a hacer será plantear el balance de momentum lineal y desarrollar a partir de ahí. Entonces, este es un principio que se aplica para los continuos en general. ¿Y qué creen que sea el balance de energía? ¿Una ecuación constitutiva o un principio general? ¿Con qué se relaciona el balance de energía?
Ustedes seguramente han oído hablar, y si no, pues oirán hablar más en el futuro, de la primera ley de la termodinámica. O sea, el balance de energía tiene que ver con la primera ley de la termodinámica, que es un principio general. En nuestro caso, ese principio general se aplica para todos los medios continuos, no para algunos continuos en particular. O sea, no es una ecuación constitutiva. Y las últimas dos, la ley de Hooke para sólidos elásticos y la ley de Newton de la viscosidad, ustedes todavía puede que no las conozcan, pero las vamos a estudiar en este curso. Ustedes tal vez han oído hablar de la ley de Hooke para un resorte, ¿cierto? Eso lo estudian en física. La ley de Hooke para sólidos elásticos tiene que ver con eso, pero no es lo que ustedes conocen exactamente como ley de Hooke para el resorte. Esto es un poco diferente, estudiaremos las diferencias. Pero esta ley de Hooke se aplica para un tipo de sólidos en particular. O sea, es válida para un tipo de continuos que se llaman sólidos hookeanos. A veces los denominan así. Según eso, ¿qué es? ¿Un principio general o una ecuación constitutiva? Una ecuación constitutiva. Y la ley de Newton de la viscosidad se aplica para un tipo particular de fluidos que se llaman fluidos newtonianos. No todos los fluidos son newtonianos. Entonces, la ley de Newton de la viscosidad también es una ecuación constitutiva. Este es solo un ejemplo de cosas, de formulaciones que revisaremos a lo largo de todo el curso y que se pueden clasificar como en esos dos grandes tipos de principios, o generales o ecuaciones constitutivas. Y es muy importante reconocer la diferencia. Es muy importante reconocer la diferencia entre lo que ven ustedes ahí en rojo y en verde, porque un error grave de ingeniería sería, por ejemplo, aplicar una ecuación constitutiva para un continuo para el cual no se aplica. Por ejemplo, aplicar la ley del gas ideal para un gas que no se pueda considerar ideal. O aplicar la ley de Newton de la viscosidad para un fluido que no sea newtoniano. Eso sería un error grave en ingeniería. Otra vez, ¿quién va a decidir si se puede aplicar o no en un caso dado una de estas ecuaciones constitutivas a un continuo? ¿Quién decide? ¿Un software o ustedes? Ustedes. Por eso son tan importantes. De pronto, después de que decidan que el fluido es newtoniano, el software les ayuda a hacer todos los cálculos muy rápidamente. Eso está bien, pero la decisión de si el fluido es o no newtoniano en un caso dado, ese análisis y la responsabilidad que eso conlleva, recae en el ingeniero. Lo mismo con la ley de Hooke para sólidos elásticos. ¿Quién les va a decir si un sólido se puede estudiar con esa ley de Hooke? ¿Un software al que ustedes le ponen datos y él les dice, sí, aplique la ley de Hooke? No, no la aplique. ¿O ustedes? Ese software no existe. O sea, no existe un programa que decida por uno, y menos un programa que asuma la responsabilidad por uno como ingeniero, ¿cierto? Entonces esas cosas van de cuenta de ustedes. Después de que analicen la situación y concluyan que ese continuo se puede estudiar como un sólido hookeano y que por lo tanto la ley de Hooke es aplicable, pues ustedes ya pueden usar una serie de ecuaciones y resolverlas ahí sí con ayuda de los computadores. Entonces es muy importante reconocer la diferencia y va a ser muy importante en el futuro tomar las decisiones con respecto a qué podemos aplicar y qué no podemos aplicar en un momento dado. Entonces, para terminar, les voy a dejar una tarea que es como para afianzar un poco lo que hemos discutido hoy. Hagan la tarea. O sea, la tarea es escribir. O sea, la tarea no es contar, pues oralmente. La tarea no es decir en palabras aproximadamente. La tarea es escribir. ¿Por qué hago énfasis en eso?
por cosas como las que se infieren de la frase que ven citada ahí, que es de un libro de escritura técnica, que pueden consultar, pues es un libro acerca de cómo hacer escritura técnica bien, una serie de recomendaciones, digamos. Dice el autor, que es Michael Katz, que el ejercicio de escribir una oración completa y comprensible generalmente requiere un pensamiento cuidadoso. O sea, el ejercicio de escribir una oración completa y que quede bien escrita y que sea comprensible y que sea clara y que sea completa, pues que tenga la información que se necesita, requiere un esfuerzo que no es menor. Y por lo que, digamos que por la experiencia de otros semestres, si yo hago una estadística de los semestres anteriores con relación a esto de escribir, esa estadística me llevaría a pensar que es muy bueno poner estas tareas, o sea, que es muy bueno invitarlos a ustedes a que escriban, porque escribir es una tarea difícil que pone a prueba qué tanto entendió uno. No sé si les ha pasado que ustedes digan cosas como, no, yo entiendo, yo tengo las ideas claras, pero están en mi cabeza y no salen de ahí. O sea, no me salen ni en palabras para explicarlas y tampoco me salen en palabras para escribirlas. ¿Alguna vez les ha pasado eso? En realidad, eso es casi una contradicción, ¿saben? Eso es casi una contradicción, porque es muy difícil, o sea, en parte, ser capaz de decirlo bien o ser capaz de escribirlo bien evidencia que uno lo entendió bien, que uno lo comprendió bien. Cuando uno no es capaz de decirlo o no es capaz de escribirlo, decirlo por escrito, difícilmente lo ha entendido bien, por lo menos suficientemente bien. Entonces, escribir ejercita, digamos, lo que necesitamos para entender completamente un tema. Yo he dicho aquí muchas cosas acerca de lo que es un continuo, pero entonces quiero que ustedes hagan el esfuerzo de redactar por escrito qué es un continuo, pero quiero que hagan el esfuerzo personal de escribir, o sea, con base en lo que dijimos en esta clase. O sea, en esta tarea está prohibido ir a Google o buscar en internet, o sea, prohibido poner qué es un medio continuo porque les van a salir definiciones, y si yo copio y pego una definición o transcribo una definición, no estoy haciendo el ejercicio de escribir. Entonces la tarea es, con base en lo que dijimos hoy, con base en lo que entendieron hoy, o sea, si ustedes tuvieran que salir ahorita y explicarle a alguien qué es un continuo por escrito, ¿cómo se lo explicarían? Un medio continuo es tal cosa. Piensen bien cada palabra que van a poner ahí. La próxima clase vamos a revisar esa tarea, o sea, la próxima clase yo le voy a pedir a algunos de ustedes al azar que lean la definición que escribieron. O sea, lean su definición, o sea, eso pueden ser 3 o 4 líneas, no les estoy pidiendo un ensayo gigantesco, es una definición concisa, con base en lo que dijimos hoy. Traten de hacer el ejercicio así, pensando en lo que dijimos hoy y tratando de escribirlo como mejor se les ocurra. Y segundo, también escriban que estudia la mecánica de continuos, hagan ese ejercicio de escribir. La próxima clase, además de esta tarea, también revisaremos las dos partes de la tarea anterior que no revisamos hoy, es decir, la parte que tiene que ver con escalares y vectores y la parte que tiene que ver con unidades y magnitudes físicas. Eso lo dejé para la clase siguiente porque corresponde, digamos, al tema que vamos a ver allá. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario?
Bueno, entonces muchas gracias y nos vemos la próxima clase.